Muy bones, estamos en San Isidro este fin de semana, que es un centro de entrenamiento súper importante para Copa Norte, que es lo que estamos tratando esta temporada en el Sport. Como estamos aquí y además está un día bien guapo, pero una vez en mucho tiempo tenemos nieve, polvo, así que aunque veáis que el cielo está algo oscuro, esto es bueno para nosotros. Ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar para enseñaros cómo es el llago ausente, que es una de las excursiones clásicas que se puede hacer en invierno, tanto esquiando como con raquetes. Y de momento vamos a tirar para allí por la pista que se llama la Vuelta a Casa, que se une el aparcamiento baixo de San Isidro con el de arriba. Este ya entramos al camino del llago ausente. Ya terminemos la pista que une los dos aparcamientos de la estación y normalmente la gente entramos a hacer esta excursionina que son 3 kilómetros a corries con el plano oficial y suelen entrar a hacerla desde aquí. Estamos en un cruz de caminos importante porque para el llago ausente podemos ir por dos sitios. Per un llau podemos tirar per aquí, dir per la peña Requejines, que es más técnico y de hecho si veis el cartel con que se tarda 1 horina y media. Y después está la opción más sencilla, más asequible también si se viene en invierno para con los raquetes, que es ir per aquí, que se tardan solo 40 minutinos según el cartel. No sé cuánto tardaremos nosotros. Aquí tenemos el llago ausente, aunque no se vea bien, sí que se percibe esta superficie que en invierno xela. Y normalmente tendríamos que ver aquí, enríbanos la peña Requejines, que ya mentamos en antes, pero güey, tenemos suerte, porque está nevando y eso es mucho mejor que podáis ver esa peña de Requejines. Despedímonos con el llago ausente, nosotros seguiremos dando alguna vueltina ahí, subiendo y bajando, pero vosotros si queréis podéis quedar aquí, todavía hay que dar la vuelta hasta el aparcamiento y vémonos en otro capítulo de Sport. ¡Adiós!